En 1953, Francis Bacon pintó el cuadro más aterrador que ha dado el arte del siglo XX. Un papa sentado en un trono dorado, atrapado dentro de una jaula de líneas verticales, con la boca abierta en un grito que no termina nunca. El color es un púrpura enfermo, casi tóxico. El fondo es un negro que no tiene profundidad, que no lleva a ningún sitio. Bacon lo llamó Estudio según el retrato de Inocencio X de Velázquez, y lo pintó sin haber visto el original ni una sola vez. No es que no tuviera ocasión. Bacon viajó a Roma en 1954, en el momento de mayor obsesión con esta imagen. Expuso en la Bienal de Venecia ese mismo año. Estuvo literalmente a un paseo de la Galería Doria Pamphilj, donde el cuadro de Velázquez lleva colgado desde el siglo XVII. No entró. Durante años, mientras pintaba unas 40 o 50 versiones de ese mismo papa, convirtiéndolo en grito, en carne, en jaula, Bacon trabajó exclusivamente a partir de una reproducción en blanco y negro, arrancada de un libro, clavada en la pared de su estudio. Y aquí está lo primero que casi nunca se cuenta en orden. El Papa de Velázquez no grita. Al contrario, es uno de los retratos más serenos, más controlados que existen. Inocencio X sentado con calma absoluta, mirada inteligente, fría, ligeramente desconfiada. Un hombre que sabe exactamente quién es y qué poder tiene. Cuando el propio Papa vio el cuadro terminado, dicen que exclamó: «È troppo vero», es demasiado verdadero. No se quejaba del grito, se quejaba de la verdad. Bacon tomó ese silencio absoluto y lo convirtió en el aullido más célebre de la pintura moderna. ¿De dónde sale entonces ese grito, si no estaba en el cuadro que dice estar reinterpretando? De otro lado. De un fotograma en blanco y negro de El acorazado Potemkin, la película de Eisenstein de 1925. El plano de una enfermera herida en el ojo, gritando, que Bacon guardaba entre sus recortes y que reconoció él mismo como una de sus imágenes obsesivas. De fotografías de enfermedades bucales en manuales de medicina. De su propia colección de recortes de prensa y fotogramas de cine, amontonados en el suelo de su estudio entre botes de pintura y papeles rotos. El grito no venía de Velázquez. Venía de todo lo demás que Bacon tenía a su alrededor mientras miraba una y otra vez una foto en blanco y negro de un hombre que en realidad estaba completamente callado. Y el color tampoco venía de ahí. Como solo conocía el cuadro por una reproducción sin color, el púrpura enfermizo, los rojos casi quemados que definen toda la serie de papas de Bacon, no son los colores de Velázquez. Son inventados. Decisiones tomadas en el vacío, sin nada que lo contradijera. Si Bacon hubiera entrado en esa sala de Roma y hubiera visto los rojos reales, comedidos, casi delicados de la tela original, probablemente nunca habría llegado a esa paleta. La pregunta que de verdad importa no es qué pintó Bacon a partir de Velázquez. Es por qué se negó, durante años, y con la oportunidad delante, a comprobarlo. Él mismo dio una explicación, una de las pocas veces que habló con esa franqueza. Temía enfrentarse a la realidad del Velázquez después de lo que él le había hecho. Sus palabras, más o menos, fueron que sentía miedo de ver lo real después de su propio manoseo de la imagen. Fíjate en lo que dice exactamente esa frase. No es miedo a decepcionarse. No es el miedo del turista que viaja a ver la Capilla Sixtina y descubre que la fila de gente le arruina la experiencia. Es miedo a la consecuencia de lo que él mismo había hecho. Bacon llevaba años distorsionando, violentando, gritando encima de la cara serena de un hombre muerto hacía 3 siglos. Y en algún momento empezó a temer que ver el original, el verdadero, el silencioso, el que de verdad existía en una pared de Roma, le obligara a confrontar la distancia entre lo que él había construido y lo que realmente había ahí. No era el cuadro lo que le daba miedo. Era lo que el cuadro pudiera decirle sobre lo que él le había hecho. Hay otra frase suya que ayuda a entender esto. Bacon dijo que quería enfriar a Velázquez de la misma manera en que Velázquez había enfriado a Tiziano. Una manera muy suya de decir que no estaba homenajeando al maestro español. Estaba intentando vencerlo, triunfar sobre él. Y para vencer a alguien en un duelo que tú mismo inventas, conviene que el rival se quede quieto, congelado en una sola fotografía en blanco y negro, sin posibilidad de réplica. Un cuadro real, con sus colores reales, su tamaño real, su presencia física real en una sala.
Ese cuadro no se deja vencer tan fácilmente. Discute. Tiene la última palabra solo por estar ahí, entero, indiscutible. La reproducción, en cambio, se deja reescribir cuantas veces haga falta. Bacon necesitaba que Velázquez se quedara en ese estado, disponible, manipulable, mudo. Necesitaba que el papa más verdadero de la historia del arte siguiera siendo, para él, solo una foto que se podía volver a pintar. Y aquí llega el giro que complica todo lo anterior. Durante décadas esta historia, el genio que se negó a ver el original por miedo a su propia osadía, se contó como una de las leyendas más bonitas del arte del siglo XX. Pero algunos historiadores hoy sospechan que Bacon sí llegó a ver el cuadro en Roma, y que la historia de que nunca lo vio, que tanto repitió en entrevistas, pudo ser una invención suya, lo que en francés se llamaría una boutade, una ocurrencia dicha a propósito para inflar su propio mito. Es decir, el hombre que pasó 20 años distorsionando un retrato ajeno para fabricar su leyenda personal, puede haber distorsionado también la historia de esa distorsión. No lo sabemos con certeza. Nadie puede entrar en la cabeza de un muerto y comprobar qué vio y qué no vio en una sala de Roma en 1954. Lo que sí sabemos es esto. El cuadro de Velázquez sigue colgado en la Galería Doria Pamphili, tan sereno y tan callado como siempre. Y los 50 papas de Bacon siguen gritando, repartidos por museos de medio mundo, hechos a partir de una imagen que quizá su autor evitó por miedo, o quizá vio, y decidió fingir que nunca había visto, para que el mito funcionara mejor que la verdad. Me quedo con una pregunta que no tiene respuesta limpia. ¿Qué parte de lo que un artista dice sobre su propio proceso es verdad, y qué parte es ya la primera obra que fabrica sobre sí mismo, antes incluso de tocar el lienzo? Bacon pasó la vida gritando sobre la cara de un hombre que nunca gritó. Y quizá la pregunta de si llegó a verlo de verdad importa menos que esta otra. ¿Hace falta ver la verdad para distorsionarla? ¿O basta con tener miedo de lo que pasaría si la vieras?